Hola, mi nombre es Yamil y hoy les traigo información sobre la tipografía. Esta es la apariencia o estilo de texto y la técnica de escribir utilizando diferentes diseños de letras y caligrafías. Asimismo, las tipografías tienen familias. Las familias tipográficas son un grupo de signos o caracteres de escritura que comparten rasgos en común en diseño, estructura, apariencia, estilo o dimensiones, conformando todas ellas unidad tipográfica. Suelen dividirse en 4 grandes grupos. El primero de ellas es la serifa, serif o romanas. Son utilizadas mayormente para grandes masas de texto porque su lectura es más cómoda, su estructura es fina y gruesa a la vez y tienen remates pequeños o trazos llamados serifa. Representan tranquilidad, autoridad, dignidad y seriedad. Algunos ejemplos de su uso son los siguientes. En segundo lugar tenemos las sans serif, sin serifa o palo seco. Se suelen usar para títulos, titulares o para cuerpos de lectura cortos porque su lectura puede causar cansancio. No tienen remates en sus extremos, sus trazos son gruesos, uniformes y sin decoraciones. Ellas crean un efecto de modernidad, sobriedad, seguridad, limpieza y tecnología. También tenemos las manuscritas, cursivas o script. Estas suelen utilizarse para acentuar los titulares o la firma del autor, dado que sus trazos más finos pueden desaparecer comprometiendo la legibilidad. Imitan la escritura a mano, en molde o corrido, transmiten elegancia, afecto y creatividad. Por último, tenemos las decorativas. Se utilizan para llamar la atención, animar y dar carácter a las publicaciones, aunque son poco recomendables para masas de texto debido a que carecen de legibilidad, no clasifican en las familias anteriores y representan diversión, innovación e imaginación. Al hablar de tipografía, no debemos dejar de mencionar las variaciones tipográficas. Son las variables que representan la tipografía en su diseño y se pueden agrupar en 3. Las variables de peso o grosor, que son las que afectan directamente al trazo de los caracteres, modifica la relación entre el ancho del trazo y los espacios dentro de cada signo. Tenemos también las variables de proporción, que hace referencia a la modificación del ancho y tamaño de las letras en sentido horizontal. Las variables de inclinación hacen referencia al ángulo de la tipografía. La inclinación del eje vertical puede variar según el diseño de la familia tipográfica. En su variación vemos 2 tipos. Primero son las itálicas, que son aquellas en las que la forma de la letra cursiva varía de la romana. Y en segundo lugar tenemos las oblicuas, que son aquellas en las que la forma solo se inclina un poco. El espacio entre líneas es la característica que indica el interlineado o espacio entre las líneas de una masa de texto.
El espacio entre letras es un número que designa el espacio entre las letras de un texto. Y por último, tenemos el espacio visual entre letras. El espacio entre letras es la combinación de letras. Hay letras que por su forma parecen estar más pegadas o no de lo que realmente están. Este ayuda a que las letras se vean a la misma distancia. Eso es todo por hoy. Gracias por ver. Espero que a la hora de elegir tus diseños, tus letras combinen más con ellos. Puedes seguirme en mis redes para más información. Muchas gracias. Adiós.